Mateo 5:5 dice así el Señor, hermanos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, aquí un pueblo necesitado, Señor, de oír tus palabras. Nos arrojamos a ti hoy para que tú nos enseñes, reconociendo, Señor, que este mundo nos ha enseñado diferente. Padre, ayúdanos, por favor, a comprender que no somos ciudadanos de este reino mundano, sino que hemos sido llamados a ser ciudadanos de otro reino, el reino del cual tú eres rey, Señor, y que allí en este reino solo heredarán este reino los mansos. Esos nuevos cielos y esa nueva tierra que vendrá solo estará llena de mansos. No habrá ninguno que no sea manso allí, Señor. Solo los mansos heredarán la tierra. Y necesitamos entender esta mansedumbre de la cual tú nos estás hablando. Te pedimos que nos guíes hoy, que nos enseñes. Señor, somos un pueblo que necesita ser enseñado por ti. Enséñale a este pueblo. Padre, yo oro hoy como Moisés. Padre, perdona nuestro pecado una vez más. Perdona el pecado con que este pueblo se ha rebelado contra ti. Perdónanos, Señor. Y yo oro que nos introduzcas a la buena tierra que tú juraste a nuestros padres que les darías. Introdúcenos a esa buena tierra por la obra de Cristo, por sus benditos méritos. Y Señor, para poder ser introducidos en esa tierra, necesitamos ser mansos. Así que oramos para que tu Espíritu Santo produzca esta mansedumbre en nosotros. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Cuando estuvimos en nuestra serie de Colosenses, yo di un sermón sobre la mansedumbre. Ya que allí teníamos el siguiente verso. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso lo leíamos en Colosenses 3:12. Mirando este verso puedo ver claramente que en Colosenses 3:12 hay una conexión directa con el Sermón del Monte. Y puedo ver entonces que este vestido de Cristo, esta vestimenta que se nos manda a nosotros a ponernos como escogidos de Dios, es el vestido que Cristo confeccionó en el Sermón del Monte. Y que no es otra cosa que el propio vestido de Cristo. Espero que hayan comprendido esta expresión que les acabo de hacer. En otras palabras, en Colosenses se nos llama y se nos hace un mandato, una exhortación y una orden. Vestidos, es un imperativo directo, vestidos pues como escogidos de Dios. Y se nos hablan de ciertas características de este vestido. ¿Cuáles son? Misericordia, humildad, mansedumbre, paciencia. Así que este verso tiene una conexión directa con el Sermón del Monte, y lo que podemos ver acá es que Cristo ha confeccionado este vestido en el Sermón del Monte, y que no es otra cosa sino que su propia vestidura. Así que no estamos hablando aquí, hermanos, de cualidades humanas, estamos hablando de las cualidades del Dios hecho carne, y esas son palabras mayores. Así pues tenemos en estas características las características de los hijos que se parecen a su padre, los hijos que se parecen a su padre. Hay cierta expresión en el argot popular que dice: de tal padre, tal hijo, o hijo de tigre sale pintado. ¿Cierto que sí? Bueno, en otras palabras, hermanos, lo que la Biblia nos está invitando es a tener y a vivir las características que nuestro Padre tiene. Así que, hermanos, el mensaje de hoy es una enseñanza sobre esta gloriosa virtud que estamos llamados todos a exhibir como aquellos que han resucitado con Cristo, y deseo imprimir en sus mentes, hermanos amados, sobre todas las cosas, la necesidad de buscar esta virtud por medio de lo que la Biblia, o por el medio bíblico adecuado para esto, y es una vida en el Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que esta mansedumbre que se nos pide no es una cualidad natural de los hombres, y prácticamente hoy lo que vamos a hacer es una
predicación o recordar una predicación que ya vimos hace 4 meses. Hace 4 meses, cómo pasa el tiempo, hermanos. Y sería de mucha bendición para nuestras almas poder recordar, pero donde comenzaré es con una base donde va a poner la raíz para la mansedumbre. Yo me di cuenta, estudiando este tema nuevamente sobre la mansedumbre, que la mansedumbre tiene una raíz de la cual brota. O sea, tiene un fundamento, y quiero enseñarles hoy ese fundamento. Lo primero que quiero recalcar, hermanos, como lo he venido haciendo hasta este momento, es que estamos ante una idea completamente diferente a la idea que el mundo tiene. El mundo no ve las cosas como Dios las ve, eso es claro, ni tampoco piensa según los pensamientos de Dios. Esa es precisamente la querella que tenemos en Isaías capítulo 55, cuando el Señor expresa que sus caminos y sus pensamientos no son los de ellos. Ahora, ¿por qué es que los caminos del Señor y los pensamientos de Dios no eran los de ellos? Por algo muy sencillo, porque los pensamientos y los caminos de ellos se habían adecuado a los caminos del mundo, a los caminos de todo a su alrededor. Y por eso es que el Señor tiene esa querella. Es que vuestros caminos no son los míos y vuestros pensamientos no son los míos. Así que hoy, hermanos, quiero expresar lo mismo en esta congregación. Si nuestros pensamientos están amoldados al mundo, entonces nunca podremos tener los pensamientos de Dios. Si nuestro pensamiento con respecto a la mansedumbre está amoldada a este mundo, no podremos tener el pensamiento de Dios con respecto a los mansos heredarán la tierra. Lo que es precioso a los ojos de Dios es despreciable a los ojos del mundo. Y seguro, hermanos, que esta bienaventuranza de los mansos es evidentemente contraria al espíritu de este mundo. Lo que el Señor presenta como base de la bendición, el mundo lo desprecia totalmente. El mundo iguala la mansedumbre con ser tímido, con ser cobarde, con ser débil, con ser fracasado, incluso hasta afeminado. Decir que un hombre es apacible o manso es tratarlo con desprecio. Y no digamos nada de la mujer. Imagínese hoy salir y decirles que las mujeres tienen que ser suaves y mansas, o suaves y apacibles. Eso es ir en contra de toda la ideología de este mundo perverso. Eso es realidad, hermanos. Este mundo definitivamente está contrario y es contrario a Dios. Y por eso es que usted y yo tenemos que levantarnos a hablar estas verdades con ahínco y sin ningún temor. Lo tremendo, hermanos, es que lo que Dios ve, lo que el mundo ve como una debilidad para conseguir ser alguien en la tierra, lo que el mundo ve como despreciable para ser alguien en la tierra, Dios lo pone como requisito indispensable para aquellos que de verdad quieren heredar la tierra. Entonces, de nuevo, no estamos, como dije al principio y como lo recalcaremos más adelante, ante una disposición natural del hombre, sino ante una gloriosa obra de regeneración, obrada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, lo que estamos estudiando ahora es mucho más penetrante, es más difícil, más humillante que lo que encontramos en el estudio de las 2 primeras bienaventuranzas, y creo poder darle la razón del fundamento del porqué de esto. La primera bienaventuranza, por ejemplo, nos pide que nos demos cuenta de nuestra debilidad e incapacidad. ¿Cierto que sí? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Bueno, aquellos que ya vieron su incapacidad, aquellos que ya vieron su debilidad. Nos pone frente al hecho de que hemos de presentarnos delante de Dios. Vemos el estándar de santidad, vemos la perfección moral tan alta del Señor, que aquel que cree que puede alcanzarlo en sus propias fuerzas, realmente, mi querido hermano, no ha comenzado a ser cristiano. Nos hace sentir que no tenemos nada. No hay posibilidad en nosotros para poder satisfacer esa perfección moral de nuestro Dios. Y esto nos lleva ¿a qué? A ser pobres espirituales. O sea, a reconocer delante del Señor que nada podemos hacer a menos que sea con su ayuda. Hablando de lo que estábamos hablando esta mañana, hermanos, es una realidad. El hombre cristiano no tiene satisfacción en su propia carne. No dice, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer. Eso lo hacen los soberbios y altivos del mundo, pero no el cristiano. El cristiano reconoce. El que cree que puede vivir la vida cristiana por sí mismo está diciendo que no es cristiano. Es una antagonía, hermanos. El cristianismo lleva impreso el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo quiere decir que el que se hace cristiano es porque depende completamente de Cristo, absolutamente de Él. Como nos damos cuenta de verdad, y la pregunta es, cuando usted se da cuenta de verdad lo que tiene que ser, de lo que tiene que vivir, usted se vuelve inevitablemente un pobre en espíritu. Esto a su vez conduce al segundo estado,
en el que al darnos cuenta de nuestro estado de pecado, de nuestro verdadero carácter, al darnos cuenta de nuestra condición, que nuestra condición se debe al pecado que mora aún en nosotros, y al ver, hermanos, que este pecado está incluso presente en nuestros mejores actos y acciones y pensamientos, ¿qué queda sino llorar? ¿Qué queda sino llorar? Y exclamamos como el apóstol entonces, y lo veíamos hace 8 días, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Note que eso es lo que hemos venido hablando hasta estas dos bienaventuranzas. Así que las 2 primeras bienaventuranzas me están poniendo ante una realidad que al parecer hoy no está siendo para nada difícil de expresar en muchos círculos, por lo menos de dientes para afuera, hermanos. Cuando veo la perfección de Dios, cuando voy ante su ley, cuando la puedo ver hecha carne en la expresión de Cristo, y cuando observo entonces sus demandas, no hay otra expresión más sincera que estoy perdido, no tengo opción, yo no puedo con esto. Y entonces esto nos lleva a un acto de humildad, una demostración de pobreza, pero acto seguido, mis queridos hermanos, cuando me doy cuenta de estas demandas y miro dentro de mí y observo que aún lo mejor dentro de mí está manchado y contaminado por el pecado, no solamente digo, no tengo nada, soy un pobre miserable, sino que a esto le agrego un gran lamento por la condición en la que nos encontramos. Pero el Señor lo lleva aún más allá. La pregunta es, ¿acaso estas 2 bienaventuranzas ya no nos humillan? ¿Nos dejan sin nada? ¿Hay algo más humillante que esto? Ya, he reconocido que soy un pecador. He reconocido que no tengo nada delante del Señor. He llorado delante del Señor por eso. Pero sí, hermano, viene aún una cosa más humillante. Bienaventurados los mansos. Y ahora, ¿por qué es más difícil esta que las otras? ¿Por qué es más humillante? ¿Por qué arrastra más? Bueno, porque en este caso llegamos a un punto en que comenzamos no a preocuparnos por solamente nosotros, sino por otros. Y allí viene lo complicado. Y lo voy a decir así: puedo ver claramente mi nada y mi condición desesperada frente a las exigencias del Evangelio y de la ley. Estoy consciente, cuando soy sincero conmigo mismo, del pecado y del mal que hay en mí, y esto me hunde. Y estoy dispuesto a enfrentarme a estas 2 cosas. Pero cuánto más difícil es permitir que otros digan algo así acerca de mí. Por instinto me ofende tal cosa. O sea, yo estoy dispuesto a decir, yo soy un gran pecador, pero que nadie me lo diga. Yo estoy dispuesto a decir que realmente estoy fracasado espiritualmente, pero que nadie me lo diga. Todos preferimos condenarnos a nosotros mismos, y no que otros nos condenen. Afirmo que soy pecador, pero no me gusta que otro lo diga. Este es el principio que este versículo ofrece. Hasta ahora me he venido contemplando a mí mismo. Ahora otros me van a contemplar, tengo cierta relación con ellos y me hacen algo. La pregunta es, ¿cómo reacciono frente a esto? Este es el problema que se plantea. No dudo entonces, hermanos, que se estarán dando cuenta que esto es más humillante que todo lo anterior. Es permitir que otras me pongan bajo su mirada, bajo su foco, antes que hacerlo yo mismo. Si notan entonces, una persona puede expresar, oh, miserable de mí, soy un pecador, incluso poner palabras tal vez más fuertes. Yo soy un vil gusano pecador que lo único que merece es ser aplastado por la ira de un Dios hermosamente santo. Y entonces viene un hermano y te confronta con el pecado evidente que hay en tu vida y responde, no, acuérdese, es Dios quien me puede juzgar, usted no puede juzgarme. Es Dios quien tiene derecho a decirme que soy un pecador, o yo mismo. Apártate tú de mí. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe por las que yo he pasado. Usted no tiene derecho a juzgarme. Solo me juzgo yo o Dios me juzga. Y esto refleja, hermanos, claramente que solo llegó posiblemente a ser un hipócrita y no realmente a vivir la primera bienaventuranza. Pero muestra claramente, hermanos, la ausencia de mansedumbre en la vida de una persona que no es pobre en espíritu. En otras palabras, hermano, aquí hay un deseo que deseo extraer de esta declaración. Un principio, perdón. Cada una de estas bienaventuranzas va demostrando la sinceridad de las anteriores.
la verdad de las anteriores. Por eso van poniendo más peso. Estamos en un tiempo donde las doctrinas de la gracia están siendo aceptadas aún en círculos no reformados. Escuche esto. Veo un crecimiento de las doctrinas de la gracia aún en iglesias carismáticas modernas. Y lo tremendo es esto, que las doctrinas de la gracia comienzan con la declaración de la total depravación del hombre. O sea, que en términos espiritualmente hablando, el hombre es un depravado que no busca a Dios, que no quiere a Dios, hasta que la gracia lo alcanza. Y mire lo paradójico aquí, preste atención, la total depravación debe llevar al hombre a una humillación, pero lo que nosotros vemos en estas sinagogas del diablo es una arrogancia tremenda. Se decreta, se le ordena a Dios. Parece ser que aceptan las doctrinas de la gracia sin ningún entendimiento de lo que ellas realmente son. Lo que le estoy diciendo, hermanos, es que las doctrinas de la gracia, los 5 puntos que se conocen como los 5 puntos doctrinales de la soteriología bíblica, empiezan con el argumento de la total depravación del hombre. Empiezan diciendo, el hombre está totalmente depravado, incapacitado para algún bien espiritual delante de Dios, a menos que la gracia de Dios lo alcance. Pero la pregunta, ¿a qué me lleva esto sino a ser pobre en espíritu? ¿A qué me lleva el entendimiento de la total depravación sino a humillarme delante de Dios y decirle, Señor, no puedo hacer absolutamente nada, estoy corrompido, estoy incapacitado, ayúdame? Pero ¿sabe qué vemos en aquellos lugares donde las doctrinas de la gracia muchas veces se predican y todo eso? Vemos por el contrario una arrogancia tremenda de decretar, de declarar, de ordenar. No vemos personas humilladas. Pregunta, ¿cuál es el entendimiento de las doctrinas de la gracia entonces? Entonces, hermanos, el principio es este. Esta bienaventuranza me está demostrando si realmente he pasado por una pobreza espiritual. O sea, si verdaderamente he llorado genuinamente por mi condición. Porque si usted dice que es pobre en espíritu, pero después dice, a mí que nadie me juzgue, sino solo Dios, usted está lejos de ser pobre espiritual. Si usted es una persona, hermano, que dice, Señor, no tengo nada, y se lamenta y llora, pero después alguien viene y le dice, hermano, eso que estás haciendo no está bien, y tú te enojas, tú no eres un pobre espiritual, eres un hipócrita que ha pasado por las 2 primeras siendo un hipócrita, pero no eres un pobre ni has llorado verdaderamente por tu pecado. Así que podemos ver, hermanos, cómo esto nos pone más en evidencia ante lo que realmente somos. Esto nos pone más en evidencia si realmente hemos pasado por una pobreza espiritual o si realmente hemos llorado. Entonces, mis amados hermanos, vamos a mirar cómo se ve esta mansedumbre. Antes de llegar a ver qué es la mansedumbre y poder entenderla bíblicamente, vamos a mirar cómo se ve, porque aquí voy a extraer el fundamento para la mansedumbre. Si no tenemos ese fundamento, será imposible poder ser mansos. Así que vamos a ver en algunos hombres de Dios cómo se veía esta mansedumbre. La idea, ¿cuál es? Vamos a mirar unos patrones y vaya uniendo todo esto que vamos a ir viendo con lo que ya se ha expresado. Y así, hermano, usted pone a funcionar su mente, usted batalla con cualquier otro pensamiento del enemigo y contra toda indisposición de su cuerpo y está parado frente a la palabra del Señor. Vamos a tomar 2 ejemplos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento antes de ir a nuestro Señor. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento a Moisés y David. Moisés es descrito en la Biblia como el hombre más manso de la tierra. Examine entonces la conducta de Moisés y vamos a mirar cuál es el patrón de la mansedumbre. Y este concepto, y de dónde viene la mansedumbre que había en Moisés, empieza por algo, hermanos. Escuche de dónde nace el principio de mansedumbre. Pasa siempre por la pobreza espiritual, siempre. Mire Moisés, ¿qué tenía Moisés? Era un bajo, o sea, era verse y tener un concepto adecuado de sí mismo. Él no creía absolutamente qué era. Es esa tendencia a rebajarse y humillarse. Este hombre tuvo al alcance magníficas posibilidades. Pudo haber estado en la corte de Egipto, su posición como hijo de la hija del faraón, pero se humilló completamente ante Dios y su voluntad. Note, hermano, que la mansedumbre que vemos en Moisés partió de algo, un concepto de sí mismo, una humillación. Y lo mismo ocurrió en el caso de David.
sobre todo en su relación con Saúl. David sabía que iba a ser rey, se le había comunicado, había sido ungido como rey, y sin embargo él soportó a Saúl, soportó el trato injusto e impío que Saúl le dio. Y si usted vuelve a leer la historia de David, usted se va a dar cuenta, hermano, que hay un patrón, el mismo patrón que vemos en Moisés. Déjeme, yo le leo, por ejemplo, en Moisés, Éxodo 3:11. Lo voy a leer, Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sí notan? ¿Notan por dónde empieza, hermanos, la mansedumbre? La mansedumbre empieza con la pobreza espiritual. Nadie puede ser manso si no es pobre espiritualmente. Y es interesante que por eso está aquí, después de la pobreza espiritual, en el Sermón del Monte. Note que cuando el Señor le dice: Moisés, te voy a hacer un encargo, tú vas a ir a sacar, él no dijo: Señor, yo soy el adecuado para esto. No pudiste encontrar a nadie mejor. No, ¿quién soy yo, Señor? O sea, un concepto adecuado de sí mismo, una pobreza de espíritu. Señor, yo no soy nadie para ir a sacar ese pueblo de allá. Busca mejor a otro. Yo ni siquiera sé hablar. Escúchelo en David, en 2 de Samuel 7:18. 2 de Samuel 7:18. El mismo patrón. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? Si notan el patrón, hermanos. ¿Por dónde empieza la mansedumbre? Hermanos, nadie, ninguno de los que está acá, podremos ser mansos a menos que esta actitud esté en nosotros. ¿Cuál actitud? La pobreza espiritual. Por eso, hermanos, estas enseñanzas que hemos venido dando hay que repetirlas y repetirlas, porque una nos va conllevando a la otra. El manso es aquel que ha visto primero su pobreza espiritual. ¿Quién soy yo, Señor? Imagínense que uno que está aquí sea llamado al ministerio. Y lo primero que debe hacer es ¿quién soy yo, Señor? Si tiene verdaderamente una pobreza espiritual, ¿quién soy yo, Señor? Lo primero entonces es un reconocimiento de incapacidad. Ellos no se consideraban idóneos o capaces para llevar a cabo la tarea que Dios les había encomendado. Ellos no dijeron: ay, Señor, qué bueno que me escogiste a mí, no hubieses podido encontrar a otro mejor. No, hermanos. ¿Quién soy yo? Ni Moisés, ni David, ni ninguno de los hombres que Dios ha usado tenía confianza en sí mismo. Ellos no tenían confianza en la carne. Y esto es lo mismo, hermanos. Vámonos a un personaje del Nuevo Testamento, a Pablo. Mire lo que expresa Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Así que le estoy mostrando qué es. De aquellas personas que fueron mansas, que tuvieron una actitud mansa. La actitud mansa que leímos esta mañana, hermanos, de Moisés ante ese pueblo. Qué mansedumbre, ¿cierto? La actitud mansa de Moisés, de David ante Saúl, ante Absalón. ¿De dónde venía eso? Bueno, tiene una raíz. La actitud mansa de Pablo ante todos sus perseguidores, ¿de dónde venía? Empieza primero por un reconocimiento de pobreza espiritual. Escuche Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza. ¿No teniendo confianza en qué? En la carne. Y si ustedes recuerdan el contexto de este pasaje, usted se va a dar cuenta que Pablo después sigue diciendo: porque si hay alguien que puede confiar en la carne, yo más. Y empieza a sacar todas sus credenciales. Pero ¿sabe qué dice? En últimas, nada de eso, absolutamente nada de eso lo considero como algo a que aferrarme. Por el contrario, ¿cómo lo consideró? Basura. Se humilló, se hizo pobre. Nada de eso me recomienda delante de Dios. No tengo confianza en la carne. Si hay alguien que puede confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Muéstrame quién aquí es esto, muéstrame quién es esto. Y Pablo le dice: estas son mis credenciales. Pero todo lo que yo podía considerar como de alto valor, ahora lo tengo por basura. He ahí la pobreza espiritual de un hombre manso. Entonces, el primer pilar es la no confianza en la carne. Es la pobreza espiritual.
la humillación sincera. Pero hay algo más, hermano, que trae fundamento para una vida de mansedumbre. No está cimentada solamente sobre un pilar. Hay dos bases en las que se apoya la mansedumbre. Lo segundo, se ve Moisés, se hiciera, o lo segundo, hace que Moisés se viera y fuera calificado como el hombre más manso sobre la tierra. Y usted va a leerlo en Éxodo capítulo 4, verso 20. Simplemente apúntelo, yo se lo voy leyendo, se preste atención. Éxodo 4, verso 20. Escuche lo que dice. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y lo puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. También tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Ahora usted puede decir, ¿en dónde está aquí el pilar? Bueno, la vara de Dios era la fortaleza de Moisés en la debilidad. Sobre esta vara él se apoyaba cuando confesaba que no podía apoyarse en brazo de hombre. Es como si dijera, Señor, yo no puedo. Señor, tú puedes. Escucha cuál es el segundo pilar, hermanos, de la vida mansa. El segundo pilar de una vida mansa la vemos en Moisés, cuando Moisés, a pesar de que dijo, no puedo, sí apoyó sobre la vara de Dios, diciendo, yo no puedo, tú puedes, Señor. Ahora vamos a mirarlo en David para que saquemos una conclusión. En 2 de Samuel, capítulo 15 y 16, tenemos un relato sorprendente. ¿Listo? ¿Y cuál es el relato que tenemos allí? David huye de Absalón. David es perseguido por Absalón. Y si David era rey, la pregunta es, ¿por qué huir de su hijo? ¿Por qué escapar de su hijo? Y vamos a mirar en dónde radicaba la mansedumbre de David. Vamos a mirarla. En el capítulo 16, versos 5 en adelante, capítulo 16, versos 5 en adelante de 2 de Samuel, escuche lo que leemos. Y vino el rey David hasta Beurim, está huyendo. Él ha salido con su pueblo, huyendo de Absalón. Y mire el relato. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. O sea, aquí está, vino otro hombre de allá, aquí va el rey, aquí se puso hombres de guerra a este lado, hombres de guerra, David en la mitad, y ese hombre empezó a maldecirlos y a arrojarle piedras a David. Y decía a Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le arranco la cabeza de un solo golpe. No te la escena, hermanos. David está huyendo porque su hijo le está persiguiendo y sale un personaje, un don nadie. Así te quería ver, sanguinario. Hoy Jehová te ha quitado el reino y se lo ha dado a tu hijo porque eres un hombre sanguinario y hoy estás pagando todo el mal que has hecho. Y de pronto uno de los que está aquí, ¿cierto? Abisai, hijo de Sarbia, dijo, Señor, ¿quién es este perro muerto para que te insulte? Déjame pasarlo y yo le arranco la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Escuche esto, hermano. Es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué haces así? ¿Escuchas estas palabras, hermano? Si él está maldiciendo es porque Jehová le diga, maldice a David. Y escuche esto, David. ¿Quién pues le dirá, por qué haces así? Pero no termina ahí, escuche el verso 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y mire lo que termina el verso 12 diciendo,
quizá mire Jehová mi aflicción y me dará Jehová bendición por las maldiciones de él. No sé si usted entiende el patrón. ¿Cuál es el patrón que notamos aquí? No solamente hombres que reconocieron que no podían en su fuerza, sino hombres que confiaron enteramente en el Señor. Hermanos, no podremos ser mansos si no confiamos en el Señor. Si usted y yo no aplicamos la palabra que el hermano Carlos Molina nos dio sobre la soberanía de Dios, y entendemos que Dios es soberano en todas las cosas, usted y yo no podemos ser mansos. Si usted y yo no entendemos que los enemigos se levantan porque Dios ha permitido que se levanten. Si usted y yo no comprendemos, hermanos, que las situaciones difíciles es Dios quien las ha permitido, usted y yo nunca podremos actuar con mansedumbre. Si usted y yo siempre estamos diciendo, no, pero ¿por qué es que obra así? ¿Pero por qué es que obra así? Noten a David. David el rey huyendo de su hijo, y más se viene un don nadie a maldecirlo, y uno le dice, le arranco la cabeza. Yo le digo, pero rapidito. ¿Sabe? Pero ¿qué? ¿Sabes qué dijo David? ¿Sabes qué dijo David? Ay, él no estuviera maldiciendo si Dios no le permitiera maldecir. Quizá Dios cambie hoy esa maldición por bendición para mi vida. No seremos mansos con aquellos que nos hacen mal si no confiamos que no hay nada que se sale de la mano de Dios. No podremos ser mansos con los Absalones si no descansamos en que posiblemente todo eso sea obra de Dios. No podremos ser mansos con los Saúles. No podremos ser mansos con las personas a nuestro alrededor, hermanos, si no vemos y entendemos que todo alrededor, que no hay nada que se ha escapado de la mano del Señor. Y note esto, hermano, que esto no es para aplaudir el pecado de los pecadores, pero esto es para tener una actitud piadosa y mansa frente al pecador, entendiendo que no hay nada que se pueda escapar del Señor. El Filipenses 3:3, Pablo ya lo había dicho. Se los acabo de leer, pero Pablo ya lo había dicho. Escuche, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Si nota ahí el patrón, mira el patrón. No nos confiamos en la carne, nos confiamos en Cristo. No nos confiamos en la carne, nos confiamos en Cristo. Nuevamente el patrón, hermanos, Él no se gloría de Él, pero se gloría de Cristo. ¿Sabe cuándo usted y yo vamos a ser mansos, mis queridos hermanos? Cuando usted y yo entendamos, comprendamos, pasemos por esa pobreza espiritual y posteriormente nosotros confiemos que todo lo que pasa a nuestro alrededor es Dios quien lo está permitiendo. Pero vamos a llegar al ejemplo supremo. Hay uno más, no solo David, no solo Moisés, no solo Pablo, Cristo. Ninguno de ellos, aún Moisés siendo el hombre más manso sobre la tierra, se atrevió a decir, venid a mí, todos los que estáis trabajados, y yo os haré descansar, porque soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ninguno de ellos lo dijo. Lo mismo, el mismo patrón se ve en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en su reacción frente a los demás. Lo vemos en la forma en cómo sufrió la persecución. Lo vemos en la forma en cómo enfrentó el sarcasmo y la burla. Su actitud frente a los enemigos y quizá todavía más en la sumisión total a su Padre. Muestran la mansedumbre de nuestro Señor. Noten las palabras del Señor. La palabra que yo os he hablado no es mía. Yo he venido en nombre de mi Padre. Mírelo en el huerto de Getsemaní. Contemple la descripción que Él nos hace Pablo en Filipenses capítulo 2 cuando habla de que Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse o que hubiera de conservar a toda costa. No, por el contrario, decidió vivir su vida como hombre y así lo hizo. Se humilló a sí mismo, se hizo siervo, aceptó morir en la cruz. Esto es mansedumbre, esto es humildad verdadera. Esta es la cualidad que usted y yo estamos llamados a exhibir. ¿Acaso no escuchamos decir a Cristo, nada puedo hacer por mi propia cuenta? Imagínense, hermanos, el Dios hecho carne. Si había alguien que podía confiar en su carne, era Él.
Si había alguien que podía confiar en su propio brazo, era Cristo. Pero escúchelo decir: nada puedo hacer por mi propia cuenta. Qué tremendo, ¿no? Qué ejemplo de mansedumbre supremo. Listo, acepto a David. David había sido un pastorcito. Bueno, acepto de Moisés. Moisés se le trababa la lengua. Pero aquí estamos ante el hombre cuyo cuerpo es perfecto. Aquí estamos ante el Dios hecho carne. Y lo escucho decir: nada puedo hacer por mi propia cuenta. Como el Hijo de Dios encarnado dijo: nada puedo hacer por mi propia cuenta. Confío completamente en mi Padre. En el arresto de Jesús vemos una frase maravillosa. Esa la encuentran en Mateo 26, 21, 53. Mateo 51 al 53. Escuche estas palabras. Vinieron a arrestar al Señor y mire lo que dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y escuche lo que le dice: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones de ángeles? ¿Entienden en dónde estaba la confianza de Cristo? Pedro, ¿tú crees que esto está pasando porque sí? ¿Tú crees que esto está pasando porque estos son muy malos simplemente? ¿Tú crees que esto está pasando? Y noten el patrón nuevamente, el verso número 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras que es necesario que esto se haga? ¿Sabe qué está diciendo Cristo? Está pasando conmigo exactamente lo que tiene que pasar. ¿Por qué pudo reaccionar él mansamente? ¿Sabes por qué? Porque él dice: si mi Padre no me quiere aquí, manda ya una legión de ángeles y me saca de esto. Si estoy acá es porque mi Padre me quiere en esto. ¿Notan que el patrón se repite, hermanos? ¿Cómo él pudo no maldecir a estos hombres que venían a enfrentarse? ¿Cómo pudo él coger la oreja que le había quitado ya a Malco? ¿Cómo pudo él coger esa oreja y volvérsela a pegar? Otro le hubiera dicho: Pedro, te descachaste. Era la cabeza, hermano. Fallaste. Tumbaste la oreja, pero era la cabeza. Pero no, ¿sabe qué hizo el Señor? Cogió la oreja y se la pegó. Jesús fue manso hasta la muerte, porque hasta la muerte confió en su Padre. Entonces, hermanos, mientras mostramos qué es la mansedumbre, vamos a ver qué es la mansedumbre. No olvides que ella siempre va a estar donde hay pobres espirituales y personas confiando en el Señor. ¿Sabe cómo puedes actuar mansamente con tu esposo y tu esposa? Y vuelvo y le digo, hermano, esto no es aplauso del pecado para el esposo o para la esposa, para los hijos. Vemos a un Jesús tratando y lidiando con el pecado como era. Pero ¿sabe cómo podemos responder nosotros piadosamente en mansedumbre? Cuando entendemos que nada de eso se ha escapado del Señor. Y empezando por eso, si el Señor hubiese querido, no estarías casado con ese, sino con otra. Ah, pero es que fui yo quien lo escogí. Ah, bueno, pero eso no se salió de las manos del Señor. Ah, yo hubiera escogido otro, pero es el que tienes. Y si el que tienes, porque Dios te lo dio, porque Dios así lo quiso, porque Dios es soberano. Ah, sí, pero reconozco que fue mi error. Con error y todo, Dios controló ese error. Y no estoy diciendo que no se hayan tomado errores pecaminosamente, pero lo que estoy diciendo es que detrás de todo eso está el Señor. Lo que estoy convencido es que usted hubiese podido escoger otro. Y usted piensa en esto: no, es que yo hubiera escogido otro, las cosas serían diferentes. No, hermanos. Hubiera escogido otro, y con ese otro o con esa otra, el Señor hubiese lidiado en ti todo lo que tenía que lidiar. Vamos a intentar mirar entonces primero qué no es mansedumbre. Ya vimos entonces, ¿qué hemos visto? La mansedumbre siempre va a estar en hombres que pasan por una pobreza espiritual
y por una confianza completa en Cristo. Si estas dos cosas no están, nos salimos de la mansedumbre, hermanos. ¿Qué no es mansedumbre? Ahora, ¿por qué mostrar qué no es mansedumbre? Bueno, hermanos, tengo una idea con esto. Mostraremos qué no es mansedumbre para que usted se deshaga de toda idea equivocada que tenga de la mansedumbre. Porque hay mucha idea equivocada de la mansedumbre. Si cada cristiano tiene que ser manso, y si todos los cristianos en carácter o temperamento, si es que lo podemos llamar así, son distintos, entonces la mansedumbre no es, repito, no es una condición natural o una cualidad natural, no es una disposición natural de los hombres. O sea, no es, ay, es que este es tan manso, no es, quítense esa idea de la cabeza. No se trata de una disposición natural, es algo producido por el Espíritu de Dios. Gálatas 5:22 muestra el fruto del Espíritu, la mansedumbre. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es mansedumbre. Entonces, si es fruto espiritual, no es fruto natural de las personas, no es biológico en las personas. ¿Qué no es mansedumbre? No es, como veíamos en esa predicación, indolencia. No es ser indolente. Hay personas que parecen mansas por naturaleza, pero no son mansas sino indolentes. Indolente es una palabra que es precisa si la entendemos en el rango de la palabra. El individuo indolente se caracteriza por su negligencia, por su falta de actividad, por su falta de productividad en el cumplimiento de sus obligaciones. Eso es ser una persona indolente. O sea, ¿qué es una persona? Tranquila, pasiva. Ay, tan manso que es. Eso no es mansedumbre, hermanos. Eso usted puede llamarla así, negligente, pasiva, pero no la llame mansa, porque eso no es mansa. Así que hay personas que parecen mansas, pero son indolentes, apáticos, perezosos, insensibles ante cualquier conmoción. Y la Biblia no está hablando de esto. Esa no es la mansedumbre. Tampoco quiere decir flojera. La mansedumbre no es flojera. Hay personas, mis queridos hermanos, que son calmadas, serenas, y se tiene toda la intención o la tendencia para llamarlas mansas. Pero eso no es mansedumbre, sino flojera. No las mueve nadie. Y es así, tranquilitos, y le piden permiso para un pie, para medir el otro pie. Ah, son muy mansos. No son mansos, hermanos, son flojos. No son mansos. No tiene nada que ver con la mansedumbre. Tampoco es amabilidad. La mansedumbre tampoco es ser amable, hermanos. Hay personas que parecen amables de nacimiento. Y esto no es lo que nuestro Señor quiere decir cuando afirma bienaventurados los mansos. Esto es algo biológico, lo que uno encuentra incluso en los animales. Esto no es mansedumbre. No significa pues ser amable por naturaleza ni ser de trato fácil. Eso no es mansedumbre. No quiero decir con esto, entiéndase bien, que el cristiano no tiene que ser amable. Claro que sí, la palabra de Dios dice que vuestra amabilidad sea conocida por todos. Pero hermanos, hay papistas amables, hay budistas amables, hay musulmanes amables, ateos amables, y sería ilógico decir que un cristiano no fuera amable. Pero también sería ilógico decir que un papista es cristiano porque es amable, o que es manso porque es amable. No es la amabilidad mansedumbre. El cristiano es llamado a ser amable, claro que sí. Y nuestra amabilidad es ser conocido por todos. Pero hermanos, amable, hasta un ladrón puede ser amable. Tampoco significa personalidad o carácter débil. No significa el espíritu compromiso a paz a cualquier precio. Estas se confunden muy a menudo, con frecuencia tienen a decir algo como esto: lo que sea para no estar en desacuerdo. Eso no es mansedumbre. Pongámonos de acuerdo. Acabemos con estas diferencias y divisiones. Olvidémonos de lo que nos divide y vivamos en paz y alegría. Eso no es mansedumbre, hermano. Eso es la unidad de este mundo perverso, que busca unidad a cualquier costa. Pero si usted ve la palabra del Señor, el Señor fue el hombre más manso que haya pisado esta tierra, y fue un hombre que con su doctrina dividió al mundo. Entonces no estamos hablando de estas personas. Ay, no nos enojemos, tranquilo, estamos de acuerdo. Tú piensas esto, yo pienso esto, pero démonos la mano. Ah, es que yo soy muy manso. Eso no es mansedumbre, hermano. Eso es otra cosa.
La mansedumbre, por el contrario, es compatible con una gran fuerza. La mansedumbre es compatible con una gran autoridad y poder, como la de Moisés, como la de David. Noten a David, era el rey. Noten a Moisés, había sido criado en Egipto. Noten a Cristo, era el rey de reyes y señor de señores. No eran débiles. En términos generales, si lo vemos por naturaleza, no eran don nadies. ¿Quién podía levantar y coger a su hijo y decirle a Abisai, hágame un favor y cójame a Absalón y me lo quiebra ya? ¿Quién? David. ¿Quién podía presentarse con toda su fortaleza, con todo su poder ante aquel que conocía todo de la corte de Egipto? Moisés. Pero no confiaron en sí mismos. ¿Quién no podría enorgullecerse sino Moisés contra todos esos prodigios y señales que hizo en nombre del Señor? El manso es alguien que quizás crea tanto en defender la verdad que está dispuesto a morir por ello. Los mártires fueron mansos, pero no débiles. Fueron hombres fuertes, aunque mansos. Dios no permita, hermanos, que confundamos esta cualidad tan gloriosa de la mansedumbre, una de las más nobles, con algo puramente animal o físico o natural. El Papa no es un hombre manso, el Papa es un impío. Ay, tan manso el Papa. Mírelo, ahorita ya celebra un culto con los musulmanes y tenía ahí el cántico musulmán y en un culto unido con los musulmanes y cantándole a Alá, y el Papa ahí tan concentrado, tan manso. No es manso, es un impío. Eso no es mansedumbre, hermanos. Eso es una impiedad. Eso es una abominación al Señor. Aquel que es manso ante la herejía, aquel que supuestamente es manso ante la herejía y quietico ante la herejía, es un impío. No es un hombre manso. Ahora, ¿qué es la mansedumbre? Bíblicamente y teológicamente se puede resumir así. La mansedumbre es básicamente tener una idea, un entendimiento, una comprensión, un conocimiento adecuado de uno mismo. Y este conocimiento entonces se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. En otras palabras, hermanos, ¿un manso quién es? Aquel que entiende su condición y por eso no tiene nada que reclamar delante de nadie. Eso es un manso. Es por tanto dos cosas: actitud para consigo mismo y manifestación en mi relación con otros. Es lo que sigue por necesidad de ser pobres en espíritu y de llorar. Nadie puede ser manso si no es pobre en espíritu, como yo lo habíamos hablado. Y nadie puede ser manso si no se ve a sí mismo como un vil pecador. Esto viene primero, pero cuando ha llegado esa idea adecuada de sí mismo en función de pobreza de espíritu y lágrimas por mi condición de pecador, paso a comprender, hermanos, que ¿qué voy a reclamar? Hay una ausencia de orgullo en mi vida entonces. Si soy un vil pecador delante del Señor, perdonado por la gracia de Dios, ¿qué me voy a parar aquí de frente a Sara a intentar impresionarla con algo? El manso no es orgulloso de sí mismo, no se gloría nunca de sí mismo, siente que no tiene nada en el que enorgullecerse. También significa que no trata de imponerse. Es pues una negación de la psicología popular que dice hoy: imponte. Expresa tu personalidad. El manso no actúa así, se avergüenza más bien de ello. El manso tampoco exige nada para sí. No exige sus derechos, no exige que se tenga en cuenta su posición, privilegios, bienes y nivel social. Y se me viene esto a la mente, hermano, y lo voy a decir. Me parece que es bueno decirlo. En días pasados, cuando tuvimos una asamblea de miembros, tratando el pecado de uno de los miembros que estaba aquí en esta congregación, hubo una actitud en mí no mansa. Y quiero decírselas para que ustedes reconozcan que no es la mansedumbre. Si yo entiendo, hermanos, que soy un pecador, si yo entiendo que he pecado delante del Señor, yo no tenía ninguna necesidad de decirle a esa persona, y ustedes saben de qué estoy hablando, los que estaban en la cosa, a mí me respeta. O sea, como quien dice: usted no sabe quién soy yo, a mí me tiene que respetar, que yo soy el pastor. Claro, el pecado de la hermana o el pecado de la persona que fue reprendida debió haber sido reprendido, debió haber sido exhortado, pero esa actitud, hágame un favor, a mí me respeta, esa no es una actitud mansa. ¿Por qué? Porque no reclamo derechos para mí.
No son los derechos míos los que se tienen que reclamar. No está siempre velando por sí mismo y por sus intereses. No está siempre a la defensiva. Todos sabemos, hermanos, de qué estoy hablando. No es una de las maldiciones de la vida como consecuencia de la caída, esa susceptibilidad en cuanto a uno mismo. Pasamos la vida entera centrados en nosotros mismos. ¿Qué dijo de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Hermanos, si usted y yo hemos reconocido que somos pecadores, ¿qué van a pensar de nosotros todos? ¿Que qué somos? Pecadores. Si yo he dicho, Señor, soy un pecador, ¿cuál es el concepto en que los demás me tienen, hermanos? ¿Cuál? ¿Qué somos? Somos pecadores, ¿cierto que sí? Somos pecadores perdonados por gracia. ¿Nos valemos de que somos pecadores para seguir pecando? En ninguna manera, porque la gracia se ha manifestado. Pero eso somos. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿por qué esa tendencia maligna en nosotros de estarnos a toda hora intentando susceptibilidad en cuanto a nosotros mismos? ¿Qué piensan de mí? Que no vayan a pensar esto de mí. No piensen que yo soy así. No piensen que yo hago eso. No, ese no es mi pecado. Mi pecado no, y haciendo como que a toda hora mi nombre esté limpio. No soy pues un pecador, hermanos. Y quisiera darle aquí la entrada al hermano Tozer, porque el hermano Tozer tiene un escrito sobre la mansedumbre fenomenal, y abro comillas para leerle lo que él dice. Como solía hacerlo a menudo, el Señor usaba la palabra manso en su sentido jovial, y no fue sino hasta tiempo más tarde que explicó lo que quería decir. El mismo libro de Mateo nos dice algo más referente a esa palabra y cómo aplicarla a nuestra vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos aquí dos cosas que contrastan la una con la otra, la carga y el descanso. La carga no se refiere solamente a sus oyentes de ese momento, sino que es la carga general soportada por el ser humano. Esta carga no consiste en opresión política o pobreza o trabajo pesado. Es algo más profundo que eso. La siente el rico como también el pobre. Pero no es algo de lo que se pueda librar la riqueza, no es algo de lo que nos pueda librar la riqueza o la desidia. La carga que lleva a la humanidad es pesada y abrumadora. La palabra que usó Jesús para carga es una carga sumamente agobiadora que se pone sobre una persona hasta quebrarle las fuerzas. Descanso es simplemente la liberación de esa carga. No es algo que nosotros hacemos, es algo que viene a nosotros cuando dejamos de hacer. Su propia mansedumbre es el descanso. Examinemos lo que es nuestra carga, dice el hermano, es algo interior, ataca al corazón y a la mente, cubre todo el cuerpo partiendo desde adentro. Primero está la carga del orgullo, el trabajo de amarse a sí mismo es algo muy pesado. Pensemos cuánto nos duele y cuánto sufrimos cuando oímos a alguien decir algo despectivo de nosotros. Cuando hacemos un ídolo nuestro, el yo, nunca nos falta los que se deleitan en profanar nuestro idolillo. ¿Cómo podemos entonces pretender gozar de paz interior? El esfuerzo que hacemos para proteger nuestro yo de todo ataque y desdoro nunca puede producirnos al anhelado descanso. Y conforme pasan los años, esta carga se hace más intolerable. Sin embargo, los hombres siguen llevando a cuestas este oneroso peso, tratando de defender todo lo que se dice de ellos, defendiéndose de toda crítica, sufriendo las actitudes despreciativas, sufriendo insomnio si otro es preferido antes que nosotros. Esa es la carga que lleva el ser humano. No es necesario llevar tal carga. Jesús nos invita al descanso y la mansedumbre es su método. El hombre manso no se afana por las cosas del mundo, porque hace tiempo ha decidido que las cosas del mundo no merecen su esfuerzo para conseguirlas, y desarrolla dentro de sí un bondadoso sentido del humor que le lleva a decir: con que te han pasado por alto, ¿no? Con que han preferido a otros antes que a ti. Has oído que dicen de ti que no vales mucho. Válgame Dios. ¿Es que te incomoda porque otros dicen de ti las mismas cosas que tú dices de ti mismo? Vaya, si ayer le decías a Dios que no eras nada sino un simple gusano, ¿en qué quedamos? Vamos, hombre, deja de preocuparte por eso y aprende a ser un poco más consecuente contigo mismo. El hombre manso
no es una mosca afligido por complejo de inferioridad. Por el contrario, puede ser tan osado en su vida moral como un león y tan fuerte como Sansón. Lo que ocurre es que no se anda preocupando totalmente o tontamente por sí mismo. Él reconoce que es débil e indefenso, tal como Dios se lo ha declarado, pero al mismo tiempo sabe que paradójicamente ante los ojos de Dios Él vale más que los ángeles. En sí mismo, en nada. En sí mismo es nada, pero en Dios es todo. Ese es su lema, el de Moisés. No soy capaz, pero se apoya en el bordón y dice, yo puedo. Él sabe bien que el mundo no lo verá como Dios lo ve y por eso ya dejó de preocuparse. Se queda perfectamente contento al permitir que Dios establezca sus valores. Espera con calma el día en que Dios le ponga su justo precio y todas las cosas valgan por lo que realmente son. Entonces los justos resplandecerán en el reino del Padre Celestial. Mientras tanto, descansa tranquilo, teniendo paz de corazón. Mientras camina en mansedumbre, está feliz, dejando que Dios defienda su causa. Ha terminado de luchar, de defenderse a sí mismo. Ha hallado la paz que trae mansedumbre. ¿Comprenden, hermanos? ¿De dónde viene la mansedumbre? De entender quiénes somos. Cuando uno llega a ser manso, ya no se preocupa por sí ni por lo que los demás digan. Ser verdaderamente manso significa que uno ya no se protege porque ve que no hay nada que valga la pena proteger. ¿Qué voy a proteger yo, hermanos? Yo creo que toda mi vida abiertamente se las he expresado. La vida pecaminosa. Si usted ha sido un hipócrita, hermano, que ha guardado algo por allá en su recuerdito, tal vez tenga algo que proteger. Pero aquellos que expresan abiertamente de a dónde lo sacó el Señor, ¿qué van a proteger, hermano? ¿Qué van a proteger? El hipócrita tiene mucho que proteger porque algo guarda ahí, que nadie se dé cuenta que esto he sido yo. Pero aquel que lo ha hablado expresamente, aquel que ha dicho, de aquí me sacó el Señor, este es mi pecado, ¿qué se va a andar protegiendo? Y ustedes notan, hermano, que ante una reprensión bíblica muchas veces sobre el pecado, lo primero que... Espera un momentico, esto no es así. No hay por qué preocuparse de lo que los demás digan o hagan. Se sabe que uno merece esto y mucho más. Definiría pues otra vez la mansedumbre así: el verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres piensen también de él y no que lo traten como deberían tratarlo. Hermano, ¿usted imagina si Dios nos tratara a nosotros como nos lo merecemos? ¿Y saben qué es lo que pasa, hermanos? Que el pecado es tan engañoso. El pecado es tan engañoso que a usted no le importa como Dios lo ve, pero le importa como los demás lo ven. Qué tremendo eso, ¿cierto? El pecado es tan engañoso que yo puedo ir a confesarle todo mi pecado a Dios. Ay, Señor, yo soy esto. Ay, Señor, yo soy esto. Pero miro a ver que no esté por ahí nadie escuchándome, que nadie vaya a saber esto. O sea, qué tremendo es el corazón, hermanos. Qué tremendo es el corazón. Dios se puede dar cuenta de todo, otro no. Otro no. ¿Qué más entonces es la mansedumbre, hermano? Si este es nuestro espíritu, habrá una ausencia total de venganza, de revancha, de procurar que el otro pague por lo que ha hecho. También significa, por tanto, que debemos ser pacientes, sobre todo cuando sufrimos injustamente. Eso fue lo que dijo Pedro, ¿cierto? Que ninguno sufra como malhechor. Y puso como ejemplo a nuestro Cristo, que Cristo sufría siendo lo que fue, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Significa mansedumbre, incluso cuando se sufre injustamente. Hermanos, qué bueno nosotros poder decir eso. Qué bueno poder que cuando nos injurien, cuando sea injustamente, nosotros tener esa paz gozosa en nuestros corazones y poder reaccionar. ¿Saben por qué? Señor, tú no le estás, ellos no estarían maldiciendo si tú no le estuvieras permitiendo hacer eso. ¿Y cómo nos forma eso en nuestras vidas, no? ¿Cómo forma eso nuestro carácter? En días pasados hablaba con una persona: ay, Señor, santifícame, ay, Señor, y le vuelvo a traer ese ejemplo que les hice aquí un día. Hermano, cuando usted le dicen: ay, Señor, santifícame, ¿qué está esperando que el Señor haga? Ah, Señor, dame un palo de mangos, quiero un mango. ¿Qué está esperando que el Señor te dé?
Hermano, usualmente sabe que te da una semilla para que vayas y lo siembres. El Señor usa causas naturales para todas las cosas. Cuando tú le dices, ay Señor, santifícame, ¿sabes qué pienso yo que está pasando en nuestra mente con esa oración? Ay Señor, cambia todo el mundo alrededor de mí para que nadie me fastidie y no saque el pecado que hay en mí. Eso es lo que muchas veces estamos haciendo cuando le decimos, ay Señor, santifícame. Pero ¿sabes qué le está diciendo usted cuando le dice, ay Señor, santifícame? Te pone una piedra de molar al lado, hermano. Te pone un hermano que te va a decir, eres orgulloso, eres esto, eres aquello. Y por dentro te pones que te revientas. ¿Pero acaso no le estás pidiendo al Señor que te santifique? Entonces, si no quieren ser santos, dejen de pedirle al Señor que sean santos. Ay Señor, yo quiero ser santo como tú eres santo. ¿Queremos ser santos como Cristo era santo? Bueno, hermano, nos tenemos que someter a aquellas cosas que Cristo vivió y mostró su santidad. ¿Sabe qué va a pasar? Van a venir los enemigos y le van a decir, ¿qué hubo, hijo de fornicación? ¿Y sabe cómo reaccionó Cristo, hermanos? Esto es lo que merece alabanza de parte de Dios si nosotros sufrimos como nuestro Cristo sufrió. Esto es mansedumbre, pero también significa que estamos dispuestos a escuchar y aprender, hermanos. Que tengamos una idea tan pobre de nosotros mismos y de nuestras capacidades que estamos dispuestos a escuchar a otro. Sobre todo debemos estar dispuestos a que el Espíritu nos enseñe, a que el Señor Jesucristo mismo nos guíe. La mansedumbre siempre implica un espíritu dócil. Esto vemos en el caso de nuestro Señor mismo. Era la segunda persona de la Trinidad y se hizo hombre. Se humilló voluntariamente hasta el extremo de depender completamente de lo que Dios le diera, de lo que Dios le enseñara y de lo que Dios le dijese que hiciese. Se humilló a sí mismo hasta eso, y eso significa ser manso. Debemos estar dispuestos a aprender y escuchar y sobre todo a entregarnos al Espíritu. Para terminar lo expresaría así, hermanos: dejarlo todo. Nosotros mismos, nuestros derechos, nuestros motivos, nuestro futuro, en las manos de Dios. Es el fundamento, ¿cierto? Es el pilar de la mansedumbre. Sobre todo si sentimos que sufrimos injustamente. Aprendemos a decir como el apóstol Pablo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No necesitamos pagar, sino que ponemos en las manos de Dios. Lo dejamos todo a Dios, nosotros mismos, nuestros motivos, nuestros derechos, todo con tranquilidad de espíritu, de mente y corazón. Hermanos, hay una carga abrumadora que usted y yo llevamos desde que nacimos. Esa carga de usted mirarse al espejo y sentirse satisfecho todo el tiempo. Esa carga que usted lleva, amado hermano, de ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? Este mundo te entrena para eso. Ese es el molde de este mundo. ¿Cómo viven las mujeres? ¿Cómo viven las mujeres de este mundo? Para satisfacer lo que el mundo... ¿Qué es la moda de este mundo? ¿Qué es la moda de este mundo, hermano? La moda de este mundo es que tú no puedes estar desentonando con el mundo. Eso es la moda de este mundo. Y las modas cambian. En un tiempo la moda era que las mujeres fueran obesas. Las mujeres obesas eran... Hoy el molde es que las mujeres sean 90, 60, 90. El molde en un tiempo era una cosa, el molde ahora cambia, mañana es otro molde. Y las mujeres con esa carga de a toda hora estar viviendo para cumplir ese molde. Mujeres, sálganse de ese molde. Varones, sálganse de ese molde. No sufran más por eso. Seamos mansos. Hallaremos descanso para nuestras almas. No quiero terminar, hermanos, sin mostrar el Evangelio en esta gloriosa virtud. El Evangelio. El Antiguo Testamento apunta de muchas maneras a Cristo. Hombres son tipos de Cristo. Abraham, Moisés, David son tipos de Cristo. O sea, reflejaban algo de nuestro Cristo. Pero hoy deseo mostrar un poco a Moisés, ya que la Biblia nos dice en Números 12:3, y aquel varón era muy manso, y más que todos los hombres que había en la tierra.
Dice que era un hombre manso y de cierto que lo podemos ver en su vida. Por esto, mis queridos hermanos, es que dijo una vez D.L. Moody con respecto a Moisés: no era fruto de Moisés, no nació con Moisés. El Señor se lo formó a Moisés. Y el gran evangelista D.L. Moody dice que Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, cuando estaba allí en el apogeo egipcio. 40 años aprendiendo que no era nadie, cuando estuvo en el desierto, humillado por el Señor, cuidando ovejas de su suegro. Y 40 años viendo lo que Dios podía hacer con alguien que sabe que no es nadie. Fueron 40 años los que Dios trató con Moisés, bajándolo de esas ínfulas de superioridad, llevándolo a una pobreza de espíritu, humillándolo como siervo de su suegro, cuidando ovejas. ¿Cuánto no lloraría este hombre en el desierto de Madián? Pero Dios estaba haciendo de él un hombre manso, tan manso que cuando sus hermanos murmuraban de él y se le pegó la lepra a su hermana, lo recuerdan, ¿cierto? Lo leímos acá. Oró para que el Señor la sanara. Él era el implicado. Y no veo a Moisés diciéndole: si ves lo que te pasa por hablar de mí, me respetas. No. ¿Qué le pasó? Apenas vio a su hermana pecar y la vio llena de lepra, oró por ella. ¿Cuántas veces ese hombre manso intercedió por su pueblo rebelde? Hoy lo vimos. Y la promesa estaba tentadora, ¿cierto que sí? Moisés: vea, los voy a destruir y te voy a dar un pueblo fuerte para que tú lo lideres. Promesa tentadora, ¿cierto? Te voy a quitar esta parrandada de desagradecidos de encima, los voy a aniquilar ya acá y te voy a dar un pueblo bien calidoso. La promesa estaba como tentadora, ¿cierto? ¿Y qué hizo este hombre hoy que leímos? Señor, no hagas eso. Tu nombre se va a ver afectado. Pensó en la gloria de Dios. Señor, si tú los matas, ¿sabes qué van a decir? Que tú no pudiste con este pueblo, que te quedó grande. Ay, que no vayan a decir eso de ti, Señor. Le importó más la gloria de Dios que su propia fama, su propia reputación. Yo creo que es en eso lo que pensó Moisés. No era solamente el deseo por su pueblo, era la gloria de Dios la que estaba puesta en juego ahí. No, Señor, no hagas eso. ¿Qué van a pensar aquellos que han visto? ¿Que tú haces todos esos portentos y no eres capaz con un pueblo? Pero a pesar de que era un hombre tan manso, un día no lo fue. Un día dejó de confiar en el Señor. Un día ese pueblo rebelde lo llevó al límite y abandonó su mansedumbre. Se volvió un hombre violento. Allí volvió a recordar sus tiempos de antaño, cuando vio a un egipcio golpeando a un hermano suyo y lo mató. ¿Lo recuerdan? Y allí hubiese podido matar y comer del muerto. Allí pudo demostrar, hermanos, que esa mansedumbre es algo que da Dios, que no es por naturaleza. Y que si usted y yo dejamos de confiar en el Señor, un día pasa algo y abandonamos esa mansedumbre. Y allí dejó de ser manso. Y aquí, hermano, quiero hablar de Cristo, aquel que es mayor a Moisés, más manso que lo que fue Moisés. Aquel que tenía una verdadera sangre real, aquel que tenía verdadero derecho de sacar fuego por su boca y consumir todo a su paso. Él nunca dejó de ser manso, ni hasta el momento de mayor agonía, ni en la mayor grosería de los hombres, ni cuando le dijeron endemoniado. ¿Lo recuerdan? Ese hombre tiene demonio. Al Cristo bendito le dijeron endemoniado. Imagínense usted, a mí nos dicen: usted tiene demonio. ¿Cómo nos sentiríamos? Si nos dieran endemoniados. No quiero ni pensarlo, hermanos. Ni cuando le dijeron hijo de fornicación. Ellos no creían que él era el hijo de Dios. Ellos creían que él era hijo de María, pero que María había tenido un adulterio. Y lo conocían en el pueblo. Era voz populi en el pueblo. Este es hijo de una mujer adúltera. Este es hijo de una fornicación que salió por ahí. Oh, hermanos, usted y yo estamos aquí porque el Señor más poderoso de toda la tierra se contuvo por amor a 1000
a miles de pecadores. Fue manso hasta la muerte y muerte de cruz. Moisés falló una sola vez al igual que Adán. Pero nuestro mayor Adán, nuestro mayor Moisés, no falló para darnos vida. Oh, qué bendita mansedumbre de nuestro Señor. Nunca podremos llegar a una mansedumbre tan gloriosa como la de nuestro Cristo. Porque hay miles de razones para que los hombres nos odien. Hay miles de razones. Hemos pecado, somos desobedientes, somos orgullosos, somos viles. Pero como dijo el ladrón en la cruz, ¿qué mal ha hecho este? ¿Qué mal ha hecho este? Él no tenía que soportar todo lo que soportó. Y aquellos que deberíamos soportar, no soportamos, hermanos. Mateo 21:5, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Imagínense, hermano. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Voy a Jerusalén a cumplir mi orden. Hágame un favor. El caballo más portentoso, el caballo más fuerte, porque va a entrar el Rey de toda la gloria a Jerusalén. No, el burro. El burrito. Ahí viene el Rey de toda la tierra, no reclamando nada, hermanos, montado sobre un burro prestado, que ni siquiera era de él. Y si te preguntan, ¿para dónde lo llevas? Dile que el Señor lo necesita y que ya se lo devuelve. Ese es nuestro Cristo, hermano, manso como ningún otro. Y ese es el llamado para nosotros. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Hermano, abandonar ese espíritu de orgullo, abandonar ese espíritu de estar a toda hora defendiendo lo que somos, abandonar ese espíritu, usted no sabe quién soy yo, abandonar ese espíritu, hermano, vamos a ver posteriormente a esto, hermano, la misericordia solo puede brotar de un corazón manso. ¿Cómo le vamos a dar misericordia a otros si no hay mansedumbre en nuestros corazones? ¿Y cómo podremos tener mansedumbre si no confiamos en Dios? Esto se le escapó de la mano al Señor. Esto lo tengo que solucionar soy yo. Esto lo arreglo soy yo. Señor, ayúdanos por favor.